Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva o el Salvador. Rahakwadash es el Espíritu Santo, y doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Y aquí en otro video, y este video espero que sea edificante para ustedes, hermanos, y es acerca de Mateo 1, para entender el Nuevo Testamento tienes que entender o leer, porque el entendimiento viene con la explicación que se necesita tanto del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Uno necesita al otro, porque por una razón, como escribió Pablo, creo que es en Romanos 15 y versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eso está escrito antes. Eso fue escrito, el Antiguo Testamento hace más de 2000 años. Y digo, el Nuevo Testamento hace más de 2000 años. Y el Antiguo Testamento, pues más. Y eso cuenta nuestra historia, la historia de los israelitas, man. Porque una de las principales razones por qué está escrito el Evangelio, el Nuevo Testamento, y empieza con Mateo y empieza la genealogía, es por una razón, es por una razón. Y esta genealogía es importante porque sigue quiénes son los verdaderos hijos de Dios, porque esto a final de cuentas se trata de una genealogía, esto se trata de una familia que siempre ha existido y siempre va a existir, y regresa al principio, al Génesis, que son los hijos de Dios con Adán, los adamitas. El Señor desde el principio, Él estableció a una familia, a una descendencia que se iba a acercar a Él y lo iba a adorar. Este es Eclesiástico 33 y versículo 10, dice: también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra. Y cuando te vas a el entendimiento de que Adán fue hecho de la tierra, fue porque él estaba en un estado de confusión. Y eso también lo explica el apócrifo. Creo que es Cuarta Esdras 3 y 5. Dice: y le diste a Adán un cuerpo sin alma. Y eso no quiere decir que era como un zombie. No, esto está hablando del espíritu, el soplo de vida que dice que se le fue dado. Y ese soplo de vida está hablando de sabiduría. Se le fue dado un orden. Y eso fue para un propósito. Eso dice Cuarta Esdras 3 y versículo 5. Y esto, todo lo que vamos a entrar, si el Señor lo permite, ¿verdad? Los puntos. Esto no es difícil, man. Esto es algo bien básico. Pero ustedes, individuos que ponen muchas trabas y cuestiones y todo eso, ustedes simplemente no les gusta y no les agrada las palabras del Señor. Ustedes quieren escuchar lo que es bonito para ustedes. Muchos de ustedes quieren que todas las naciones sean salvas y ni siquiera se preocupan por su propia gente. Ustedes son un pedazo de mierda, man. Andan muy preocupados porque las otras naciones quieran ser salvas y lo otro, y ni siquiera cuidas a los tuyos, man. ¿Y sabes por qué? Porque eso solo declara que a ti no te importa a nadie. Simplemente odias a Yahweh Bahashem Yahawashi, man. Porque esto no es difícil. A mí qué me importa que las otras naciones... yo estoy feliz que el Señor va a levantarnos a nosotros como una familia. Vamos a gobernar sobre las naciones, y eso, ¿sabes qué va a poder hacer? Que tratemos justamente a las naciones. Si la cagan, les vamos a dar en su madre, man. O les vamos a dar su merecido. Pero si hacen bien, van a recibir lo que necesitan para vivir, man. Whatever, man. No hay mucho por qué pelear en eso, man. Pero ¿sabes qué es? Es el odio que la gente tiene en las doctrinas también, man.
en que el Señor Yahabushai vino de una mujer y un hombre que tenían sexo. Que es muy difícil entender eso. A ustedes no les importa eso, man. A ustedes ni siquiera les importa si tu hijo viene de ti o no. You know. No estoy diciendo que todos, porque, but, hay cosas que a ustedes no les importa en su vida cotidiana, pero cuando se trata de las escrituras, que fueron escritas y dadas al entendimiento por una razón, ustedes vienen y ponen peros. But anyway, man. Este es Cuarta Esdras 3. Igual, Cuarta Esdras, los apócrifos. Todos ustedes, los que se oponen a eso, es porque simplemente odian al Señor. ¿Ok? O no les gusta escuchar. Porque ustedes no están enfermos, man. Y la buena noticia es que ustedes van a ser sanados. No en este lado, pero en el reino. Si ustedes son israelitas y descienden de los verdaderos israelitas, aunque parezcas un chino, aunque parezcas un indio, un hindú, o whatever, un gringo, lo que sea. Si tú regresas a un israelita, tú vas a ser sanado, man. Pero eso va a ser en el reino. Pero anyway, dice Cuarta Esdras 3 y versículo 5. Dice, y le diste a Adán un cuerpo sin alma, hechura de tus manos, y sopló en él aliento de vida, y le hizo viviente, y le hizo vivir delante de ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese soplo de vida es lo que dice en Job 32 y versículo 8. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, porque nosotros tenemos un espíritu. Dice, y el soplo del omnipotente, que es el soplo de vida, que es sabiduría, que sabiduría te pone en orden. Es un sinónimo del Espíritu Santo. Dice, le hace que entienda. ¿Ya ves? Le hace que entienda. Y esa es la otra parte. Ustedes no entienden y no quieren entender y les molesta lo que diga el Señor porque no están en el Espíritu. ¿Ok? Pero anyway, sacando eso, es Eclesiástico 33 y versículo 10. Dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra. ¿Ok? Porque él estaba en confusión, pero él fue levantado. Porque tenemos que entender que antes de Adán ya había gente. El Señor creó desde Génesis 1 y versículo 21. ¿Ok? Y todos estos son bien importantes y es la importancia de entrar en palabras. Porque hasta en el español puedes entender el concepto. ¿Ok? Dice Génesis 1 y 21. Y creó Yahweh, Bahashem Yahabushai. Y digo Yahabushai porque aquí el Señor lo hizo todo. Y el entendimiento está en Juan 1 y 1. ¿Ok? Igual la Trinidad no es real. El Padre Yahweh es su propio ser. ¿Ok? Que su nombre significa el que es. Y por medio de él todo es, man. ¿Ok? El Señor Yahweh, el Padre Yahweh, después el Señor Yahabushai, que es por el cual el Padre Yahweh creó todo. ¿Ok? Dice, y el Espíritu Santo, que es un conjunto de ángeles que se encargan para asistirnos y que básicamente profecía se cumpla. ¿Ok? Dice Génesis 1 y 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. ¿Ok? Y todo ser viviente que se mueve. ¿Ok? Génesis 1 y 20. Dijo Yahweh Bashem Yahabushai, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. ¿Ok? Y tú no te mueves, un humano se mueve, man. ¿Ok? Pero el Señor hace una distinción entre un hombre y entre una nación y las otras naciones, man. ¿Ok? Por eso es que cuando vas a Daniel 7, y esto es algo, es bien básico, man, pero dice Daniel 7, bueno, no lo voy a leer porque hemos entrado en esta escritura y si el Señor lo permite, vamos a entrar otra vez. Pero el punto de esto es que cuando Nabucodonosor, porque esto fue un sueño que Nabucodonosor, no, este es Daniel 2, este es Daniel 7, es cuando Daniel tuvo un sueño de imperios
y los y los y fueron comparados o fueron mostrados como bestias. ¿Por qué? Porque esas 4 bestias representan reinos paganos. ¿Por qué? Porque los paganos son contados como bestias. Ok, y hay una escritura, Eclesiastes 12, creo que es 12. No, creo que es 3, Eclesiastes 3. Y 18, dice Eclesiastes 3 y 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres. Porque hay una distinción cuando vas a Génesis. Ya acabamos aquí, Génesis 1. Porque solo quería el punto. Génesis 4. No, Génesis 5. Next chapter. No, Génesis 6. El punto está en Génesis 2. Dice, bien, Génesis 6 y versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios, aquí hace una separación, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Regresa a Génesis 5. Génesis 5 y versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ok? Porque si es una semejanza, quiere decir que es tu hijo. ¿Por qué? Porque tú lo engendraste y le infundiste los valores y las cosas que tú quieres. ¿Cómo? Tú lo entrenaste, básicamente. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor hizo. El Señor levantó a Adán y su descendencia, ¿ok? Para darles un camino, para acercarlo a Él y poder servirlo. ¿Ok? Dice, varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Ok? Eso eran Adán. Toda la descendencia eran los adamitas, que eran conocidos los hijos de Dios. ¿Ok? Y los hijos de Dios también cabe, porque cuando vas a Job 1, te habla de Satanás siendo un hijo de Dios. Sí, ¿por qué? Porque nosotros, como los hijos de Dios, israelitas, nosotros entramos en el ¿cómo se llama? En esta palabra. Por ejemplo, Génesis 1 y 1 dice la palabra Dios, que es Alahayam. Y la palabra Alahayam ahí habla en plural. Porque estas dos palabras, con las tú ves, a ver si las puedes ver. Estas dos, la yam, eso lo hace plural. Lo hace más de una persona. Entonces, como viene aquí, déjalo traduzco. Dice, es un plural, que es Alahayam. Dice, gobernantes, jueces, los divinos ángeles. ¿Ok? Satanás es un ángel de la mano izquierda. Tiene un propósito no tiene un propósito. ¿Ok? Porque el Señor controla todo. ¿Ok? So, aquí, el Padre Yahweh, el Señor Yahabushai, los ángeles y los israelitas, que somos consiervos entre los ángeles y los israelitas, y ese es, todo esto es, ¿dónde está? Daniel 12 creo que era, consiervo tuyo, creo que es en Apocalipsis, consiervo, no te inclines a mí, yo soy consiervo tuyo, dice, ok, Apocalipsis 22 y 9, dice, 22 y 8. Yo, Juan, que es Juan el revelador, dice, soy el que oyó y vio todas estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahweh. Y me dijo, ok, ahora vamos a ver esta palabra. Yo soy tu consiervo, fellow servant. Fellow servant, ¿qué es? A fellow servant, uno al cual sirve el mismo maestro o dueño con otro. ¿Sabes qué? Lo voy a traducir porque tengo las herramientas. Dice, un consiervo, uno que sirve al mismo Señor con otro. ¿Ok? Ok, ese es el punto. Ok, ahí entramos nosotros en el Alahayam, el Padre Yahweh, porque hay una estructura y está organizada. Hay una jerarquía en los cielos porque el Señor es un Dios de orden.
Está el Padre Yahweh, Señor Yahawashi, los israelitas y los ángeles. ¿Ok? Y eso, eso también está escrito en Salmos 82. ¿Ok? Porque este es un salmo refiriéndose a los israelitas. ¿Ok? Y los pone como dioses, pero con D minúscula. No como algo idólatra o something. No, es porque somos hijos de Dios. Eso nos hace automáticamente dioses. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Solamente a los hijos de Dios. Ese es un pacto. Eso es algo que el Señor prometió solamente a los hijos de Dios. ¿Ok? Y ya que lo dije, nomás lo voy a mencionar y nos vamos a mover porque esta genealogía es bien importante. Todo esto, lo que estamos hablando, es para israelitas. Y eso es bien fácil de entender. Ok, eso dice Jeremías 31 y 31, pero creo que voy a empezar, dice Jeremías 31 y 31, dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la... Espérame, hermano, porque este pinche perro... Un momento aquí, es que se dice Jeremías 31 y 31. Un momento. Ya hace frío, man. Este es Jeremías 31 y 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ok? Porque acuérdense, todo esto se trata de una sola familia, que son los hijos de Dios. Y el nombre Israel significa príncipe de Dios. Un príncipe es el hijo de un rey. Es sinónimo con los hijos de Dios. ¿Ok? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Ok? Cuando tú vas a la historia, el nosotros hacer eso nos llevó a la condición que estamos hoy en día. Nos llevó a la condición que caímos con los asirios, con los babilonios, con los medos y los persas, con los griegos, con los romanos. ¿Ok? Y hoy en día, la situación en que estamos hoy, porque todo eso es nuestra historia. La escritura habló del tiempo de silencio que íbamos a pasar. Y eso está en... ¿cómo se llama? Eso está en Cuarta de Esdras. Lo voy a agarrar. Porque eso era profecía que tenía que cumplirse. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Lo voy a tener que preguntar a ChatGPT. Deme un momento aquí. Ok, este es Cuarta Esdras capítulo 7 y versículo 28. Ok, y esto te da testimonio de que esto fue inspirado por el Señor, porque aquí está el nombre del Señor Yahawashi, al que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero tienes que ir a la historia de por qué hoy en día se le llama Jesús. Pero el Señor prometió que nos iba a regresar su nombre, como dice en ¿cómo se llama? Sofonías 3 y versículo 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, que es el Ashawam Kwatash, que sabemos que es el hebreo. El hebreo es la lengua que se habla en los cielos. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado la correcta pronunciación. Por eso es que va a decir aquí, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Y eso es lo que hace el Espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, que todos estamos unidos en la misma doctrina, en el mismo entendimiento, servimos al mismo Señor, con los mismos atributos. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Esto es un cuerpo, y un cuerpo no puede funcionar si no está calibrado. Un carro no puede funcionar si su computadora no está bien calibrada y tiene que abrir las válvulas, inyectar y sacar y... ustedes saben, man, los hermanos que son mecánicos, whatever, man. Ustedes saben. Lo mismo pasa con la iglesia del Señor. El Señor lo iba a tener en orden, man.
No iba a ser la más famosa, ni iba a ser la más querida, por lo mismo que pasó con el Señor Yahawashi. Pero iba a ser la más, ¿cómo se llama? Sostenible. Iba a ser la que iba a servirlo en un común consentimiento, man. Y lo que trae Jehová y lo que trae Jesús es pura confusión. Y ustedes lo pueden ver, man. Te roban, te engañan, permiten que lleves una vida, ¿cómo se llama? Como quieras, no más quieren tu dinero. No quieren tu bienestar. But anyway, este es Cuarta Esdras, capítulo 7, versículo 28, dice: porque mi hijo Yahawashi se manifestará con los que están con él, y los que queden se alegrarán dentro de 400 años. Y cuando vas a la historia, esto fue escrito 400 años alrededor, no son exactamente, pero es un tiempo que alrededor. Por eso la gente, cuando lees el Nuevo Testamento, dice que estaban en expectativa. ¿Expectativa de qué? De que llegara el Mesías. Por eso es que espérame. En el Nuevo Testamento, creo que es el libro de Lucas, dice que la gente estaba en expectativa de que el Mesías llegara. Ok, ahorita lo agarramos. Ok. Lucas 3 y versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el ungido. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque el Señor ya había dado un tiempo en el que el Señor Yahawashi se iba a manifestar. Y esa es otra cosa. Eso es profecía. ¿Ok? Y el espíritu de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, como dice la escritura, adora a Yahweh, porque ¿sabes qué? Adora a Dios, porque así lo tengo que escribir para que me salga porque el testimonio, porque es que se me están congelando los dedos. Aquí está. Porque el testimonio de Yahawashi es Apocalipsis 19 y 10. Y eso es algo que no cuadra con los demás grupos, man. Que no están a la misma doctrina que GMS. ¿Okay? Que GMS solo es un grupo. Y como dijo el Señor Yahawashi, cuando los discípulos le dijeron, hey, oímos a otro, lo reprendimos por estar sacando demonios, pero él no nos sigue. Y el Señor dijo, el que no es conmigo es contra mí. Eso si él está ayudando, está bien. Aunque no esté como en GMS y está haciendo y siguiendo la misma doctrina y adorando al Señor, está con nosotros, man. Porque GMS solo es un nombre. Ok, dice, ¿o sabes qué? No, este es Apocalipsis 19, ¿no? Yo estaba en Apocalipsis 22, pero eso es lo que quería. Ese es Apocalipsis 19 y 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahawashi. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahawashi es el espíritu de la profecía. ¿Y qué es el testimonio? Pues es ser testigos de lo que el Señor nos ha revelado por medio del Espíritu Santo, man. Las cosas que podemos ver, porque hay cosas que podemos ver. Y lo mismo que pasa con la gente ve pero no entiende. Las escrituras profetizaron de los misiles nucleares y nosotros lo podemos ver. ¿Por qué? Porque ya están aquí. La marca de la bestia está profetizada y ya está aquí y la podemos ver. Mucha gente sabe de ello, pero mucha gente la va a tomar también, porque esa es la prueba final. ¿Ok? Los llamados carros celestiales, man. Esos están escritos que va a llegar una salvación por medio de ello, y nosotros los hemos visto, man, literalmente. Y eso solamente aumenta nuestra fe, man. Alright, porque la otra vez, man, estábamos en el campo y nosotros, hermanos, estábamos regocijándonos en ver esos carruajes. Eran demasiados. Yo nunca en mi vida había visto tantos carros celestiales juntos en una sola vez. Y los vimos y era claro que estaban ahí. Y la gente ni siquiera preguntó, solo parece que ni siquiera los había visto. Y una persona sí nos preguntó, ¿qué están viendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo otro? Y
Y le dijimos, ustedes son los que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Y dijo, ¿ustedes creen en eso? Y el hermano Azan le dijo, pues los acabamos de ver. Y estaban enfrente de nosotros, man. So es como que esta gente no ve. Pero anyway, ese es el punto. Dice, versículo 10, dice, Apocalipsis 19:10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahabushai. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahabushai es el espíritu de la profecía. ¿Ya ves? ¿Qué se iba a enseñar si el espíritu del Señor Yahabushai es la profecía? Pues profecía, man. ¿Ya ves? Ese es otro sinónimo con apóstoles. Y porque, apóstoles quiere decir enviados. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es un enviado. ¿A qué? A hablar antes de que suceda algo. Literalmente es un apóstol. Es un enviado, man. Ok. Anyway, dice Cuarta Esdras 7 y 29. Después de estos años morirá mi hijo, el ungido. Porque aquí dice Cristo, pero sabemos que Cristo es un término griego. Ok. Pero si quieres ser mejor, dilo en hebreo, es Mashiach. O Ha-Mashiach, que es el ungido. O Mashiach, que solo es ungido. Ok, dice, y todos los hombres que tienen vida. Y el mundo volverá al antiguo silencio por 7 días, porque 7 representa un número completo. Y esto es lo que pasó. Y es lo que, entra a el valle de los huesos secos, como nosotros como una gente perdimos nuestra identidad, perdimos nuestra heredad. Y últimamente venimos a parar a ser esclavos, man. ¿Ok? Dice, y el mundo volverá al antiguo silencio por 7 días, ya, porque después ya no hubo profecías. Después de que Juan Revelador dio las últimas profecías, ya no hubo más profecías. ¿Por qué? Porque la visión, como dice en Daniel 9 y versículo 27, dice que la visión iba a ser sellada. Ya no se iba a ver más profecías, ya no más se tenía que cumplir, porque ya está sellado. Y después iba a venir este silencio, como en los juicios primeros, y no quedará nadie. ¿Ok? Dice, dice, versículo 31, y después de 7 días, después de un tiempo completo, el mundo que aún no despierta será resucitado y morirá el que está corrompido. ¿Ok? Ya ves, eso fue profecía, man. Jeremías 31 y 32, ¿ok? Porque nos quedamos aquí. ¿Cómo invalidamos el pacto, man? Porque aquí estamos en esta situación ahora, ¿ok? Y por eso es que el nombre del Señor Yahabushai es el Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a librar de esta condición en la que estamos viviendo. Así como el Señor lo hizo en Egipto. ¿Ok? Porque esa es otra cosa, man. ¿Ok? Yo creo que ni voy a ir a Mateo 1. Ese va a ser otro video si el Señor permite. ¿Qué iba a ser, man? Era Jeremías 16 y 14, creo. Dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más. Vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y eso fue el Éxodo. Que el Éxodo significa salida. Si no me equivoco, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo quiero confirmar. Porque sé que significa salida, pero significa literalmente salida, camino hacia afuera, partida o marcha fuera de un lugar. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor nos hizo, lo que nos libró de Egipto. ¿Ok? Y cuando tú vas a la historia de lo que el Señor hizo, destruyó al imperio en su tiempo más poderoso, man.
Por eso es que cuando los israelitas llegaron a Jericó y le dijeron, que como Rahab, ella temió. ¿Por qué? Porque sabía la reputación que el Señor tenía cuando vino el diluvio, después de lo que hizo en Egipto. ¿Ok? La gente sabía y tenía conocimiento, man. ¿Ok? ¿Dónde estamos, man? Aquí dice, sino vive Yahweh, Jeremías 16 y 15, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Ya ves? Otra vez, man, dice Jeremías 16 y 15, dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Okay? ¿Y dónde está el norte? Porque esta gran salvación va a ser en Babilonia la Grande, man. ¿Ok? Porque una escritura que se me vino es es Malaquías también, o Micaías, creo que es 4. Este es Salak, hermanos, dice Miqueas 4 y 10, dice, duélete y gime, hija de Sión, porque está hablando de Israel, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, que el campo es el mundo, y llegarás hasta Babilonia. ¿Ok? Porque aquí los Estados Unidos es Babilonia la Grande, y lo sabemos porque en Apocalipsis 18 te habla algo que es clave. Era importación de productos donde las naciones se iban a hacer ricos, aparte de su poder militar, porque en Jeremías 50 habla de Babilonia y habla del martillo de la tierra, porque con un martillo tú desbastas naciones, y eso es lo que hizo este país y lo que ha hecho este país y lo que quiere seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es como la tumba y la muerte, que no se sacían, nunca quedan satisfechos, man. Quieren más y más. Ok, todas esas cosas son cosas que conectan para poder identificar quién es Babilonia, y eso era profecía. Y eso es algo que en ningún otro lado, ok, bueno, porque ahora, gente acepta ciertas cosas de la doctrina de los apóstoles y de sus ancianos, solo por dinero. Alright, pero eso es algo que era profecía que se tenía que cumplir. Y el Señor profetizó de este lugar. Y estamos viviendo en este lugar, man. Y en su sistema. Porque esa es otra cosa. El sistema global que conocemos fue profetizado, man. Ok, fue dado a criminales. Y el Señor lo profetizó. Job 9:24 está hablando de estos tiempos, man. ¿Por qué? Porque nunca se había visto un sistema global como un monopolio centrado a una gente. Así en la historia. Sabemos que eso aplica hoy en día. Ok. Dice, y llegarás hasta Babilonia, y ahí serás librada. Ahí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Ok, Babilonia y el norte, ¿dónde está? 1 más 1 son 2, man. Ok, dice, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Sí, porque eso es parte de lo que a nosotros como israelitas nos pasó. Por eso dijimos, por eso estábamos diciendo, todo lo que fue escrito para nuestro entendimiento. Y todo lo que estoy haciendo solo son escrituras del Antiguo Testamento y unas del Nuevo Testamento. Pero otra vez, porque el Antiguo Testamento, cuando se estaba escribiendo, era explicando el Antiguo Testamento. Y para entender el Nuevo Testamento tienes que entender el Antiguo Testamento, o leerlo, o ser consciente de eso, y el Nuevo Testamento te va a dar el contexto. Y viceversa, cuando lees el Nuevo Testamento tienes que regresar al Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. Espero que me estén entendiendo. Ok. Dice Mateo 28. No es Mateo, este es Deuteronomio 28 y 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandatos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? ¿Y esto cómo se llama?
un quebrantamiento de un pacto, porque este es un pacto que hicimos entre el Padre Yahweh, entre nuestro poder y los israelitas. Y un pacto quiere decir que son condiciones, y las condiciones el Señor nos las está dando. ¿Ok? Y el último capítulo dice, no el último capítulo, esto es Deuteronomio 28 y 64. Dice, y Yahweh, ¿sabes qué? Dice Deuteronomio 28 y 64, y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos. Y esto está hablando de los israelitas. ¿Ok? Por eso es que cuando Pablo fue a los gentiles, ¿qué gentiles eran? Eran israelitas que habían adoptado las costumbres y maneras y aspecto, porque esa es otra cosa, sí. A mí me gustan las chinitas, man. Si yo tuviera hijos con ellos, los niños hubieran salido como chinos. ¿Ok? ¿Y eso quiere decir que no son israelitas? No, son mis hijos, man. Es mi simiente. Pero solo que se parecen a las otras naciones, man. Ok, ese es un ejemplo. Y eso ha pasado, ¿no? Nosotros como israelitas hemos tenido que emigrar. Tuvimos que salir de la tierra. Porque cuando tú vas a la historia del Antiguo Testamento, sufrimos sequías, pues sequías trae hambre, sufrimos guerras, okay, fuimos vendidos como esclavos, fuimos, man, fuimos a guerra, quedamos allá, emigrar por una u otra cosa, man, pero todo con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque no había algo bien. Es lo mismo en América Latina. ¿Por qué la gente se va de su país? No porque estén en una buena condición, es porque no están bien y buscan algo mejor. Es lo mismo que pasa, man. ¿Ok? Dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Ok? Por eso es que cuando ves, ya dije de Pablo, pero también Santiago cuando él escribió su carta, ok, Santiago, ¿dónde está? James, creo que es Santiago 1 y 1. Santiago, siervo de Yahweh y del Señor Yahawashi Hamashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿Por qué no dijo y también a los gentiles? Porque se trata del evangelio y somos una familia, ¿por qué no dijo eso? Porque esto se trata solamente a las 12 tribus. Lo que Pablo fue y el ministerio de la reconciliación quiere decir que vino a reforzar la relación que se había quebrado. ¿Por qué? Por medio de nuestra desobediencia, man. ¿Ok? Y cuando la escritura habla, matter of fact, man, como dicen los hermanos, ¿ok? Creo que es a matter of fact, si no me equivoco, ¿verdad? Dice, ok, adopción, ok, porque ¿dónde es que vi, man? Porque ya había visto una escritura de que Pablo, sí, eran Romanos 3, Romanos 3 y no, hermanos, es Romanos 9 versículo 3, ahí es donde yo lo vi, ok, 4, right? Y esto da el mismo, se le da el mismo clavo, dice Romanos 9 y 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y entendiendo esto, ¿cómo Pablo les iba a cerrar las llaves del reino a hermanos o que supuestamente se llaman gentiles? Si eran gentiles. No, porque no eran gentiles naturales, man. ¿Ok? Eran israelitas que habían adoptado las maneras. Por eso tenemos que entender la historia. En el tiempo de los macabeos, ahí fue donde, creció más y más por el término gentil. ¿Ok? La helenización. Nuestra gente fue llevada,
se fue y adoptaron la manera de los griegos. Y se hicieron incircuncisos. Por eso los llamaban incircuncisos. Ok, so esta palabra aquí, por adopción, no es lo que significa adopción. Adopción no es un término, como dijo el hermano Ariadab este sábado. Ok, no es adopción porque eso no es parte de nuestra cultura. Ok, established between himself and the Israelites and prevented to all nations. Ok, vamos a preguntarle a ChatGPT qué significa esto, porque no es lo mismo. Ok, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Porque en la cultura israelita no existía una adopción como hoy en día. Ok, y va a dar más clarificación. La palabra griega huiotesia no significa adopción en el sentido moderno de adoptar a un niño ajeno para hacerlo hijo legal. ¿Ya ves? Es una idea romana occidental mucho más reciente, pero no israelita. Por eso, cuando Pablo usa esa palabra, no está hablando de adopción moderna, porque Israel no practicaba ese tipo de adopción. Pablo está usando un concepto espiritual tomado del griego para explicar algo de Israel, no un concepto romano legal. Etimología de huiotesia se compone de huios, que es hijo, y tesis, que es colocación, posición o establecimiento. Significado literal: colocar a alguien en posición de hijo, poner a alguien en el estatus de hijo, establecer la filiación. No implica adoptar a un niño extraño, como las otras naciones, extranjeros. Ok, porque esa es otra cosa que también... ok, ¿dónde estaba? Creo que es el libro de James, que es Santiago 1 y 1. No. No, entonces es Romanos. Creo que es Romanos 1. No. No es Romanos. Gálatas 1. No. Efesios. Un momento. ¿Los Filipenses? No creo. No, este no es. Colosenses, Hebreos, Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro. A los expatriados. Vamos a ver. Peter, the apostle of Yahushua HaMashiach, to the strangers. Ok, el stranger. Vamos a ver. ¿Qué crees? Extranjero. Ok. Como dice aquí, lo vamos a leer. Dice Pedro, apóstol, esta es primera de Pedro 1 y 1. Pedro, apóstol de Yahushua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión. Ok. To the strangers, scattered. Ok. Que esta palabra de strangers quiere decir residiendo en un lugar extraño, en un extranjero. Ok. Y esto está hablando de un israelita que estaba viviendo. Por eso es que aquí dice scattered. Ok. Que significa en la dispersión. ¿Por qué? Porque eso es parte de las maldiciones. Ok. Como dice aquí, una dispersión de israelitas dispersos entre naciones extranjeras. ¿Ya ves? Ok. Esto es bien fácil, man. 1 más 1 son 2. Ok. Esa era la que quería.
Estoy regresando aquí, vamos a ver qué dice. Dice, no implica adoptar a un niño extraño, sino restaurar o declarar oficialmente la posición de hijo. Ok, so el término adopción no es adecuada. Es restaurar la posición de hijo. Restaurar o declarar oficialmente la posición de hijo. Ok, so aquí dice, en la cultura israelita no existía la adopción moderna. Dice, la tribu y el linaje no pueden cambiarse. ¿Ya ves? Por eso, ok, regresando a Mateo, yo sé que ya me desvié, pero ¿qué era esa escritura? Nacido en la ley o bajo la ley para redimir. Ok, nacido debajo de la ley para... Oh, sí, este es Gálatas 4:4. Ok, dice Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ok, y a ningún otro pueblo el Señor le ha dado la ley. Dice, a fin de que... man, ni sabía que iba a estar aquí esta palabra por adopción, pero ahora entendemos lo que significa la ¿cómo dijo? Huiotesía. ¿Ok? Ahora entendemos qué significa huiotesía. Y eso es lo importante de entrar en palabras, que los apóstoles, por medio de mis maestros nos han dicho y enseñado y dicho, man, que no, que no nos dejemos llevar nomás por lo que ellos dicen. Nosotros le creemos, porque hemos comprobado que lo que dicen y hacen solamente es para nuestro bien. ¿Ok? Podemos creerlo, pero tenemos que dar nuestros esfuerzos también y meternos para que seamos testigos propios de lo que estamos viendo y estudiando y tener nuestros propios recursos, man. ¿Ok? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Ok? ¿Y quién estaba bajo la ley, man? ¿Ok? Porque Rey David, ¿dónde está, man? Rey David, en un Salmos, ¿dónde está, man? Un momento. Salmos. Ya no me deja bajar. Espérame. Este es Salmo 147. Dice, Salmo 147:19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Ok, y una palabra por juicios son decisiones. Ok, y el Señor nos ha dado sus decisiones que Él ha tomado por medio de toda esta palabra, man. Y esto viene profecía. Ok, dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Ok, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Ya ves? Y vamos a comprobar esto, man. Judgments, que es mashapat. Mashapat. ¿Qué quiere decir judgment? Un momento. Juicio, justicia, ordenanza. Un acto de decidir un caso. Lugar, tribunal, sede del juicio, proceso, procedimiento. Causa, ejecución, tiempo, ordenanza, decisión. ¿Ok? Y a las otras naciones no lo ha hecho así, man. ¿Ok? Por eso Pablo, reforzando lo que Pablo dijo, es que esto solamente es para los israelitas. ¿Ok? Dice Gálatas 4:5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la posición de hijos. Porque no es adopción. ¿Ok? Porque que lo podemos entender porque fuimos huérfanos en un tiempo, como dicen Lamentaciones, fuimos sin padre, por eso estábamos descarriados.
Por eso por eso caímos en la posición que estamos, man. Pero eso fue por nuestros pecados, porque nosotros pecamos, man. Por eso es que el Señor tenía que mandar al Señor Yahawashi, que se llama su nombre Yahawashi, que significa el que salva. ¿Por qué? Porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Porque lo que trae pecado es esta condición. Y ya bueno, sí, ahorita lo vamos a ver. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, so, aquí, adopción, uiotesía. Ok, que ya entendimos que es la posición de hijo, man. Ok. Dice, entonces, ¿qué significa uiotesía en las cartas de Pablo? Significa restauración del estatus de hijos para los israelitas que habían perdido su posición por desobediencia, dispersión, idolatría o que vivían como gentiles. ¿Ok? Dice, esto encaja perfectamente con Oseas 1. ¿Ok? Dice, y Oseas 1 y 2. Israel siendo llamado no pueblo y luego restaurado. Romanos 9 y 4, donde Pablo dice que la adopción pertenece a Israel, porque a ellos, los israelitas, pertenece la adopción. Pablo no dice que la adopción es para los gentiles naturales. La adopción es la restauración de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que los israelitas que estaban fuera del pacto, viviendo como extranjeros en otras naciones, actuando como las otras naciones, serían puestos nuevamente como hijos, restaurados a su posición original. Y eso viene con actos. ¿Ok? Eso viene con seguir lo que no, a nuestra mayor habilidad, porque sabemos que no lo podemos hacer al 100%, pero nuestra fe nos va a querer hacer lo que es correcto y que el Señor nos ha declarado que es correcto y que está en la ley, que está en las escrituras. Ese es el verdadero bautismo, man. ¿Ok? So, ese es el punto aquí. Deuteronomio 28, 64. ¿Ok? De un extremo al otro extremo. Dice versículo 64. Dice, ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y esto quiere decir que vas a tomar su cultura. Porque el adorar a otros dioses y todo eso viene con un contexto de cultura. Tú vas a adoptar esa cultura de las otras naciones y vas a actuar y comer y, hasta adorar a sus propios dioses, man. ¿Ok? So, aquí ya, Miqueas 4:10 ya. ¿Ok? Ok, aquí también. Apocalipsis ya. Cuarta de Esdras ya. Jeremías 31, no lo acabé. Y 32. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor nos va a programar. Porque esto va de la mano con lo que Pablo escribió en un abrir. Esto está en Primera de Corintios 15. Sí. En un abrir, cerrar de ojos. Sí, porque eso está en Primera de Corintios 15 y 52. Dice, Dice, 51, dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso está hablando de estos cuerpos, man. Estos cuerpos van a ser transformados. Por eso es que las leyes del Señor van a estar escritas, como dice aquí,
dar la ley en su mente y escribiré en su corazón, que quiere decir que es programar. Acabo de tener un déjà vu, no sé por qué, pero esto ya lo había visto, man. Say the Lord, I will put my law in their inward law, in their heart, and I will write it. Vamos a ver esta palabra por escribir. Ok. Solo por curiosidad. Dice escribir, registrar, inscribir. Anotar, decretar. Ser inscrito. Ok. So vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Porque es básicamente el Señor va. Vamos a ver. Codificar, por así decirlo. Nomás quiero esta palabra. Ok. Espérame. Un momento. Ese es el punto, hermanos. El Señor iba a inscribir eso, iba a escribir, a decretar. ¿Ok? Que lo íbamos a hacer. Al igual que el Señor codificó, ¿cómo decirlo, man? Él puso las ordenanzas de cómo nuestros pulmones tienen que funcionar. Nuestro corazón, cómo tiene que funcionar. ¿Ok? Respiramos instantáneamente, o más bien respiramos sin pensarlo. Así es como el Señor lo iba a hacer, man. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo está escribiendo. Que esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya ves, porque dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Ya ves, porque porque como dijo Pablo, donde no hay ley, no hay pecado. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor va a hacer. Y esto es específicamente solo para los israelitas. Y ese es el espíritu, man, porque esto es algo que ha estado pasando y se tiene que hablar estos temas, man. ¿Ok? Dice: daré mi ley en su mente, Jeremías 31 y 33, y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Y hemos entrado en esto, man. Ok, y después se explica: si algo faltara en las leyes que el Señor inscribió de que tuviera que hacerse, como el sol, la luna, las estrellas. Ok, bueno, voy a leer Jeremías 31-35. Así ha dicho Yahweh, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y brama sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Y podemos ver que el sol todavía da luz para el día, la luna todavía tiene su ciclo, y las estrellas siguen su rumbo, porque hay un mapa en el cielo, man. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Ok, so, esto. Ok, aquí ya también. Ok, so aquí, Eclesiástico 33.
Y 10 dice, también todos los hombres son de barro. Adán fue hecho del polvo de la tierra, pero el Señor en su sabiduría los distinguió y determinó que fueran diversos sus caminos. A unos los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a él. Y esto fue a los israelitas. Pero de entre los israelitas tienes de los elegidos, que son los israelitas, tienes a los elegidos, man. Ok, tienes a la élite. ¿Por qué? Porque esa es una jerarquía. El Nuevo Testamento en Apocalipsis habla de los 144,000. Ok, que ese es donde va a reposar el gobierno. Ok, de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, que va a ser aquí en la tierra, man. Ok, dice, a uno los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a él. ¿Y cómo es que los consagró para que se acerquen a él? Por medio de leyes. Ok, tú cuando, un ejemplo, man. Tú no quieres que una persona venga aquí no vas a estar con una persona que no se comporta de cierta manera, man. ¿Por qué? Porque es separado. Y el Señor, para acercarnos a Él, tenemos que separarnos de lo que no le gusta, man. Y el Señor nos ha dejado cómo adorarlo y cómo alabarlo, man. Cómo acercarnos a Él. ¿Ok? Por eso, ok, este es Deuteronomio, creo que es 7. No, creo que es 6. Deuteronomio 6 y 4. No, 6. No. Damn. Es 4 y 6, si no me equivoco. Ok, sí. Dice Deuteronomio 4 y 6. Dice, guárdalos pues. ¿Guárdalos qué? Los estatutos y decretos que Yahweh Ba'ashem Yahabushai dio a través de Moisés. Dice, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Ok? Porque esto a final de cuentas, hechos justos agradan al Señor y recibimos bendición. ¿Ok? Hechos justos mantienen una sociedad equilibrada, una sociedad próspera. Todo eso es inteligente, man. ¿Ok? Decretos justos hacen que todos estemos bien. ¿Ok? Y no hay revueltas y no hay querer ganar esto. Van a haber malditos. Pero eso es por eso es que el Señor tiene que cambiarnos de estos cuerpos, porque estos cuerpos son corruptibles, man. Ya lo intentamos, ya lo tuvimos una vez, tuvimos una probadita del reino con Rey Salomón y mira lo que pasó. ¿Ok? Dice, delante de los pueblos, ¿ok? Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Ya ves? Y eso va de la mano con lo que dice Eclesiástico 33 y versículo 12. A unos los bendijo y les dio alta posición. Por eso es que iban a clamar, nación grande es esta. Versículo 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro poder en todo cuanto le pedimos. ¿Ya ves? Porque esto va de la mano. A uno los bendijo y les dio alta posición, o los consagró para que se acerquen a él. ¿Ya ves? Y a otros los maldijo y humilló y derribó de sus puestos. Porque tienes el otro espectro, si así se dice, ¿verdad? El otro lado de la moneda, que son los edomitas. Los edomitas son los autoproclamados hombres blancos que el Señor odia. Y es literal, man. ¿Por qué? Por su manera de ser. Por la manera en que tienen este mundo corriendo. Y a la gente y al gobierno. Todo esto que tú ves es estúpido. Todo el producto de estos líderes es muerte. ¿Ok? Mira a los niños en las escuelas, man. Y eso es algo simple y sencillo que te puedo dar para que lo veas. Especialmente aquí en Babilonia, man. En México es otro, bueno, yo soy de México, ¿verdad? Yo sé qué onda allá. Pero igual, están contaminados por las redes sociales, ¿ok? Modas que vienen en redes sociales. Es una de las consecuencias principales. Hollywood
Y todo eso, man. Todo lo que conlleva la cultura. El epicentro de aquí es los Estados Unidos, man. ¿Ok? Um, por eso es que el Señor, todo lo hace sistemáticamente. ¿Ok? No nomás porque estaba aburrido el Señor dijo, oh, pues vamos a odiar aquí a Saúl. No, man, es porque fue creado para hacer la nación que iba a hacer cosas detestables, man. Ese fue su puesto. Como dice aquí versículo 13, como el barro en manos del que lo trabaja, que puede hacer con él lo que quiera, así es el hombre en manos de su creador, que le señala un puesto en su presencia. Frente al mal está el bien, frente a la vida la muerte, frente al bueno el malvado, frente a la luz la oscuridad. Fíjate en todas las cosas hechas por Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, están por pares, la una frente a la otra. ¿Ok? So, ese es el punto, hermanos. No fue nada de las escrituras que tenía planeado para entrar, pero está bien, ese es el espíritu. Y Tawara Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, y espero que ustedes, hermanos, sean edificados. Ok, so hasta la próxima. Shalom.